Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este siguiente capítulo del curso de Bootstrap. En este capítulo vamos a estar aprendiendo sobre lo que es la grid de Bootstrap, que es un tema muy importante porque la grid, digamos, es el componente más importante de este framework de diseño web. Con la grid de Bootstrap es que nosotros podemos construir la estructura básica de los sitios web y decirle cómo queremos que sea adaptable a diferentes dispositivos móviles. Entonces, es una de las partes más importantes y muchas páginas web en internet utilizan Bootstrap simplemente por este componente que nosotros tenemos. Entonces, esta va a ser toda una sección en la cual vamos a estar explicando qué es la grid de Bootstrap, cómo funciona y las diferentes opciones que tenemos con ella, porque bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, es lo que vamos a estar viendo en esta sección y en este capítulo, bueno, vamos a estar empezando ya con lo que es el código. En el capítulo pasado te había comentado lo que era la grid, había puesto como ejemplo esto, y en este capítulo ya vamos a ver los conceptos básicos que son las columnas, las filas, el contenedor y cómo funcionan. Entonces, es lo que vamos a estar viendo. En esta sección también te voy a estar dando además las reglas que tienes que conocer, porque tienes unas reglas a la hora de construirlas, a la hora de construir esta grid. Por ejemplo, aquí en la documentación, que te recomiendo que la veas de vez en cuando, tienes todas estas reglas que yo te voy a estar comentando en el video y que bueno, son muy importantes. Tú no las tienes que ver, pero en un futuro, si no quieres volver a ver el video, puedes venir a la documentación y recordar qué es lo que vimos en estos capítulos. Entonces es muy importante y bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Una cosa más, y es que te quería comentar que al final de esta sección de la grid vamos a estar aprendiendo a realizar lo que es esta grid. Te voy a estar enseñando cómo hacer esta página con todos los componentes, con todas las cosas que ya aprendiste en esta sección. Cómo crear columnas, cómo crear filas y cómo posicionarlas, que esta es una de las cosas nuevas que tenemos con Flexbox. Entonces, de momento en este capítulo vamos a empezar con los fundamentos de la grid y bueno, pues empecemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que, bueno, nos vamos a ir a nuestro editor de código, vamos a crear un nuevo archivo al cual le vamos a llamar de nombre grid.html y este archivo, por cierto, lo voy a cerrar de aquí del editor de código porque lo vamos a poner dentro de una nueva carpeta llamada grid, porque aquí vamos a poner todos los archivos que vamos a ver en esta sección. Entonces este archivo simplemente lo voy a meter aquí dentro de la carpeta, lo vuelvo a abrir en mi editor de código y ahí está, perfecto. Ahora toda la estructura que tenía del capítulo, de los primeros capítulos en los que vimos cómo instalar Bootstrap, la voy a pegar, pero voy a borrar lo que era la CDN. El título se lo vamos a cambiar por, vamos a ponerle grid y vamos a quitarle lo que era este contenido del body. La CDN se la borramos y nos queda de la siguiente forma. Ahora, si yo aquí, por ejemplo, pongo un H1 con Hola Mundo, esto no me va a funcionar porque si me voy a mi carpeta de Bootstrap, a la grid y abro este archivo, como puedes ver no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, porque la ruta está mal. Porque nosotros le estamos diciendo, queremos acceder a la carpeta de CSS, al archivo de bootstrap.min.css. Y lo mismo para los de JavaScript. Pero nos encontramos dentro de la carpeta grid. Lo que tenemos que hacer es regresar una carpeta hacia atrás a la carpeta oficial de Bootstrap, perdón, a la raíz, y luego ya acceder a CSS y luego a JS. Entonces, para hacer eso es muy fácil, simplemente hay que decirle, queremos que regreses una carpeta hacia atrás para los estilos, también para JS, en ambos archivos, de esta forma. Ahora sí, si guardo y actualizo, como puedes ver ya funciona correctamente. Entonces vamos a empezar a ver estos fundamentos sobre lo que es la grid de Bootstrap. Entonces esta grid o rejilla, como también se le conoce, consta de tres partes. La primera parte es un contenedor que va a almacenar todo dentro. Este contenedor nos va a permitir también centrar el contenido. Como puedes ver aquí en nuestra página web está centrada gracias a un container. Este container nos permite tener estos espaciados. Después, dentro del container vamos a tener lo que son las filas. Las filas son grupos de columnas que vamos a tener de forma horizontal. Por ejemplo, aquí en el header tenemos una fila y dentro de la fila tenemos el header que abarca 12 columnas. Después tenemos una nueva fila debajo, las filas siempre van a ir una arriba de otra. Entonces debajo del header vamos a tener lo que es otra fila y dentro de la fila vamos a tener lo que son las columnas del main y de la side. Entonces así es como funciona. Una fila es el conjunto de ambos elementos. De hecho te lo voy a mostrar aquí para que lo puedas ver. Mira, vendría siendo esto.
esto es una fila, como puedes ver, esto que estoy seleccionando aquí. Después tenemos otra fila, que es el conjunto de ambas columnas. Después tenemos otra fila, que es el conjunto de las otras columnas. Y lo mismo para el footer. Entonces, esos son los conceptos. Después tenemos, bueno, el concepto de columnas. Dentro de las columnas va a ir pues todo nuestro contenido. El texto, las imágenes, botones, todo lo que quieras poner. Entonces, así es como se compone una grid o una rejilla de Bootstrap. La verdad es que es muy fácil. Entonces, vamos a empezar a crear nuestra primera. Para ello nos vamos a ir aquí y el primer concepto que te comenté era el del contenedor. Para ello vamos a agregar un div al cual le vamos a poner la clase de container. Y este contenedor nos va a permitir que todo lo que esté adentro lo vamos a poder centrar. Por ejemplo, vamos a ponerle un hola mundo y vamos a ponerle un párrafo al cual le voy a poner pues un párrafo de lorem ipsum. Entonces voy a guardar, me voy a mi página, actualizo y ahí está. Como puedes ver, el contenido está centrado. Pero estamos rompiendo la regla de Bootstrap porque tiene unas reglas. La regla nos dice que dentro del contenedor vamos a tener obligatoriamente lo que son las filas. Para agregar filas es muy fácil, simplemente agregamos un div con la clase de row. Row en inglés vendría siendo fila. Y entonces ahora sí, el contenido pues se supondría que lo deberíamos de poner aquí. Pero esto todavía está incorrecto. Dentro de las filas tenemos que poner obligatoriamente y siempre columnas. Entonces vamos a agregar un div y para agregar una nueva columna vamos a ponerle la clase de col. De esta forma le decimos que queremos una nueva columna. Y ahora sí, dentro de lo que son las columnas ya vamos a poner todo el contenido que nosotros queramos. Imágenes, texto, botones, todo. Y nos va a quedar de esta forma. Entonces yo aquí si guardo actualizo. Como puedes ver, no hay ningún cambio aparente, pero cuando ya trabajamos con varias columnas sí que se va a ver. Entonces esta es la forma de trabajar. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es que vamos a agregar unos estilos CSS para que se pueda ver un poquito mejor aquí en pantalla. Entonces voy a agregar estilos aquí debajo de lo que serían mis estilos CSS para decirle todos los elementos div que estén dentro del row, es decir, todas las columnas que estén dentro del row, quiero que tengan lo que sería un background, que va a ser un color blanco, que va a ser F2, F2, F2. Y vamos a ponerle un margin, que va a ser 10 píxeles arriba y abajo, y 0 hacia los lados. Esto simplemente lo hago para que lo puedas ver mejor en pantalla. Mira, yo aquí si actualizo, como puedes ver, ya tengo este color gris, que bueno, me permite distinguir un poquito mejor la columna. Es por eso que bueno, yo lo hago. Ya por último te voy a poner aquí en pantalla unos comentarios que te van a servir mucho. Y es que bueno, te estoy indicando aquí que el container es el contenedor principal. Dentro del van todas las filas y columnas. Y con el container podemos centrar lo que es la página. Después te voy a poner otro comentario para que uno también lo tengas. En el cual te estoy diciendo qué son las filas, que son grupos horizontales de columnas. Y te voy a poner otros dos comentarios aquí. Que básicamente nos dicen que todo el contenido debe de ir dentro de columnas, esto es obligatorio, y las columnas deben ir directamente dentro de las filas, ¿vale? Estas son las reglas, son muy sencillas de aprendértelas, simplemente, bueno, un container, dentro rows, dentro filas, así de simple, perdón, dentro columnas. Ahí está, entonces, todo sigue perfectamente igual, pero ¿qué pasa cuando tenemos varias columnas? Bueno, pues simplemente lo que teníamos aquí, lo copiamos y lo pegamos, y entonces yo aquí si guardo y actualizo, como puedes ver, ya tengo dos columnas. Pero aquí hay algo muy interesante, y es que si bueno, ya has trabajado con Bootstrap en la versión número 3, sabrás que anteriormente le teníamos que decir cuántas columnas queríamos que abarcara. Por ejemplo, aquí elegimos el contenido principal abarca 8 columnas y el aside 4 columnas. Aquí no le estamos especificando. Aquí lo que está haciendo es que este abarca 12 columnas y este 12 columnas. Bueno, esta clase de call lo que nos va a hacer es que va a tomar el tamaño automático dependiendo de cuántos, digamos, elementos haya dentro de la fila. Si yo aquí, por ejemplo, esta columna la copio y la pego, entonces yo tendría 3 columnas y lo que pasaría es que ambas tendrían el mismo tamaño. Así es como funciona. Y ahora, una vez que tenemos esto, ¿cómo le podemos hacer, por ejemplo, para decirle que esta primer columna tenga el tamaño que nosotros queramos? Bueno, pues esto de los tamaños es muy fácil. Y es que simplemente tenemos que venir y decirle esta primer columna, que por cierto, las voy a ocultar un poquito.
Esta es una opción que tienen los editores de código para ocultar, digamos, el código que tienen dentro y que no te pierdas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. A esta primera columna le podemos decir, quiero que, por ejemplo, tengas un tamaño de 12. Y quiero que, por ejemplo, las demás tengan un tamaño de 6 y 6. Entonces, esta va a abarcar 12. Y después, esta va a abarcar 6 y 6. Entonces, voy a actualizar esta. La primera abarca las 12 columnas, que es el máximo. Y después 6 y 6, es decir, mitad y mitad. Y así es como lo podemos hacer. Incluso le podemos haber dicho, queremos que abarques, por ejemplo, 4 y 4. Entonces, cada una abarca 4 y 4. Y obviamente nos sobra un espacio. Ya después te voy a decir cómo lo puedes administrar ese espacio para ponerlo en medio de estas dos cajas, por ejemplo. Pero bueno, así es como funciona la grid de Bootstrap. Simplemente le tienes que decir cuánto quieres que tenga de tamaño cada caja. Por ejemplo, 12, 6 y 6. Aquí el problema que vamos a tener es que esto va a ser igual para todos los dispositivos móviles. Mira, en todos los dispositivos, en todas las pantallas, esto va a abarcar 12, esto 6 y esto 6. Mira, voy haciendo más pequeño y en todas abarca exactamente lo mismo. ¿Cómo le podemos hacer para que hoy llegara a un tamaño de smartphone como por ejemplo este, cada uno abarque 12? Bueno, aquí ya es donde entra la tabla de los tamaños. Esta tabla yo te la voy a copiar aquí también para que la tengas y la voy a poner aquí debajo. Esta tabla es muy importante. Con esta tabla básicamente vas a tener todos los tamaños que vas a necesitar y básicamente todos los que hay. Entonces tenemos el tamaño más pequeño, que sería simplemente escribiendo lo que es col. Este tamaño por defecto va a definir el tamaño automático para la columna a partir de un tamaño extra pequeño en adelante. ¿A qué me refiero con extra pequeño en adelante? Entonces, me refiero a que el tamaño pequeño, por ejemplo, yo aquí le puse col 12, le estoy diciendo a partir de un tamaño extra pequeño en adelante, quiero que abarques 12 columnas. Por ejemplo, el tamaño pequeño, que sería este, extra pequeño, aquí tenemos las 12, el tamaño pequeño, que sería este, el tamaño mediano, el largo y el extra largo. Cada uno es para diferentes, digamos, medidas. El pequeño para smartphones, el mediano para tablets, el largo para computadoras y el extra largo para computadoras y también como televisiones, porque son muy grandes. Entonces, yo aquí le estoy diciendo, quiero que a partir de un tamaño extra pequeño te abarques 12 columnas para todos los dispositivos. Es decir, a partir de aquí hacia abajo. Así es como funciona. Y entonces, por eso es que en todos abarca 12, aquí 6 y 6. Pero nosotros podemos venir y decirle alguna otra cosa, como por ejemplo, quiero que en el tamaño extra pequeño, que es este, abarques 12, pero después que en el tamaño pequeño, que sería el de smartphones, quiero que abarques, por ejemplo, 6. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Y por cierto, estas dos de momento las voy a comentar para que no se muestren en pantalla y no me estorben. Entonces aquí se actualizó, como puedes ver, esto abarca 6. Pero esto solo va a abarcar a partir del tamaño extra pequeño en adelante, mira. El tamaño extra pequeño son las 12, ahí está. Pero después vamos a llegar a un tamaño en el que ahora solo abarca 6. Porque este fue el tamaño más pequeño, el tamaño pequeño y así nos podemos ir. Por ejemplo, le podemos poner tamaño mediano. Queremos que abarque, por ejemplo, 4 y podemos ponerle tamaño large, podemos que abarque 2 y luego tamaño extra large, que este casi nunca lo vas a usar, vamos a decirle que abarque 1 y entonces va a suceder lo mismo. Aquí va a abarcar 12, luego va a abarcar 6, luego va a abarcar, me parece 2 y luego, perdón, 2 y 1. Ahí está, entonces así es como funcionan lo que son las columnas. Claro, lo que pasa es que si tú no pones esto, entonces es como si hubieras puesto aquí en todos 12, aquí 12, 12, 12 y 12. Hacer esto es exactamente lo mismo a que nosotros hubiéramos hecho esto. Es por eso que muchas veces lo vas a encontrar así. Y entonces se pueden hacer un montón de cosas sabiendo esto. Por ejemplo, vamos a jugar un poquito. Yo a esta primer columna le voy a decir que abarque 12. Esta otra también 12. Esta otra también 12. Pero después le voy a decir que en un tamaño extra pequeño, aquí voy a utilizar multicursores en Sublime Text. Simplemente presiono control y un clic. Voy a decirle, quiero que la columna en un tamaño extra pequeño en adelante
quiero que sea, por ejemplo, de 6. Y aquí la voy a borrar, ahorita trabajamos con esta. Quiero que sea de 6. Y entonces lo que pasa es lo siguiente. Mira, en un tamaño extra pequeño, cada una abarca 12. Pero después le dijimos esta primera columna y la segunda, a partir de un tamaño pequeño, que sería este, más de 544 píxeles, vas a abarcar 6 y esta otra 6. Entonces actualizamos un tamaño extra pequeño, luego uno pequeño y ahí está, abarcan 6 y 6. Y ahí está, así es como funciona. Y podemos seguir jugando cuanto nosotros queramos. Por ejemplo, le podemos decir, ahora queremos que en un tamaño mediano me abarques el tamaño automático. Esto también lo podemos hacer. Y entonces aquí no habría ningún cambio. Pero nos olvidamos de esta última columna. A esta última columna le podemos decir, queremos que en un tamaño pequeño en adelante, es decir, small, tengas un tamaño automático, que abarques lo que tú puedas. Y después quiero que en un tamaño, por ejemplo, mediano, también abarques pues lo que tú quieras. Y en un tamaño, por ejemplo, extra largo, quiero que abarques 12. Puedes jugar cuanto tú quieras. Y entonces aquí si actualizamos, aquí tenemos 6 y 6 y luego está de 12. Pero si hacemos más pequeño, mira, ahora tenemos tenemos una de 4 columnas y 4 columnas. ¿Cómo hicimos esto? Muy fácil. Le dijimos, queremos que en un tamaño mediano tengas un tamaño automático. En esta otra también un tamaño mediano automático. En esta otra un tamaño automático. Entonces, como tenemos 3, se dividió el espacio. Ahí está. Pero solo en el tamaño mediano. Porque ya en el tamaño pequeño le pusimos otras medidas. Mira, como puedes ver, le pusimos que cada una iba a abarcar 6. Entonces aquí se actualizó y bajo. Aquí sigue funcionando. Pero ahora ahí está. Abarca 6, 6 y el tamaño automático, es decir, lo máximo que pueda. Y así es como funciona la grid de Bootstrap. Se pueden hacer un montón de cosas, ya la vamos a ver. Simplemente quería que supieras un poquito sobre cómo funcionaba. Muchas veces vas a querer hacer esto, está bien, pero algunas otras veces no es necesario. Entonces, por ejemplo, yo aquí sí le puse columna 12, columna 6. Esta otra quizás fue necesaria, pero ya no tengo que escribir, por ejemplo, LG y col-XL. Porque a partir de este tamaño, a partir del tamaño mediano, todos van a tener un tamaño automático. Entonces puedo dejarlo de esta forma. Yo sé que es un poquito complicada la grid de Bootstrap, sobre todo si nunca has trabajado con ella. Te pido que no te desesperes. Ya en los próximos capítulos las vamos a entender un poquito mejor. Lo que pasa es que este capítulo fue, digamos, el más cargado de contenido en cuanto a la grid. Si nunca has trabajado con Bootstrap, puede parecer que se te haga un poco difícil. Créeme que no lo es. Simplemente es cuestión de decir, este div, ¿cuánto tamaño quiero que tenga? En un tamaño extra pequeño, en un tamaño pequeño, mediano, extra largo y ya. Es así de simple. Simplemente le tienes que poner cuánto quieres que miden. Entonces, poco a poco le vas a ir agarrando la práctica, vas a entenderlo mucho mejor. No te desesperes y nos vemos en el próximo capítulo, que bueno, ya va a ser más light.